Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida. And what a joy it is to be able to share about what God is doing through the tool of the radio. Es una gran alegría poder compartir con ustedes lo que Dios está haciendo utilizando la herramienta de la radio. Last Saturday, by God's grace, Radio Nueva Vida was able to begin broadcasting on a new station serving Phoenix, Arizona at 90.7 FM. Pues resulta que el sábado, por la gracia de Dios, Radio Nueva Vida pudo comenzar a transmitir en una nueva estación que sirve en el área de Phoenix, Arizona, en la 90.7 FM. Phoenix is the fifth largest city in the nation, Phoenix es la quinta ciudad más grande de la nación. and our coverage should cover over 900,000 Hispanics. Y nuestra área de cobertura abarca a más de 900,000 personas hispanas. If you have friends or family living in Phoenix or the surrounding cities, please encourage them to tune in at 90.7 FM. Por eso les queremos pedir que si tienen amistades o familia en el área de Phoenix o en las ciudades circunvecinas, que por favor les anime a sintonizar en la 90.7 FM. Thank you again, Sembradores, for making it possible to share about God's goodness week after week to more and more people. Les damos gracias nuevamente, sembradores, por hacer posible que compartamos de las bondades de Dios semana tras semana con más y más personas. As Psalms 145:5 says, Así como nos dice el Salmo 145:5, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. last week I saw an article about a 20-year-old deaf girl who did the sign language for the recent Super Bowl halftime show. Sabe, la semana pasada miré un artículo acerca de una joven sorda de 24 años que interpretó con lenguaje de señas durante el show de medio tiempo del Super Bowl. And people are saying her passionate presentation stole the show. Y algunas personas comentan que su presentación fue tan apasionada que le robó cámara al show. I didn't watch the show, but I did watch a video of this girl doing the sign language, and she was truly amazing. Yo personalmente no televisé el evento del Super Bowl, pero sí busqué el video que hablaban de la joven intérprete de lenguaje de señas. Y sí, la verdad que tenían razón, hizo un maravilloso trabajo. And right after I saw her presentation, I read this testimony about another deaf woman in Tijuana that says, Luego de mirar su presentación, justamente me tocó leer un testimonio de una mujer sordomuda de Tijuana que nos dicen esto. Mi mamá y una amiga cercana y yo atendíamos una invitación a la casa de una amiga en Tijuana. Nos reuníamos para buscar de Dios y sus propósitos para nuestras vidas. Todas hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo y todos hemos aprendido a detenernos, a escuchar de la voz de Dios y compartir lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar. Uno de esos días, nuestra vecina, a quien vamos a llamar María, llegó mientras estábamos tomando el café y ella se quedó para la oración. María recién había entregado su vida a Cristo, no tenía mucho y estaba efusiva de poder conocer más de Dios. Había crecido en un hogar devotamente católico y desde niña había perdido el sentido del oído. Acostumbraba a leer los labios de las personas para poder comunicarse. En varias ocasiones yo me llenaba de esperanza por ella porque sentí que el Espíritu Santo me mostraba en el corazón su deseo de sanarla de la sordera, lo cual le causaba mucha dificultad para hablar. Sin embargo, pasó alrededor de un año y a causa de la larga espera para que se cumpliera el plan de Dios, las cargas de la vida comenzaron a afectarme. Yo tenía muchas luchas con el pecado y aunque me arrepentía y sabía que Dios me perdonaba y sabía que Dios estaba conmigo, todavía me desanimaba pensando que nunca iba a lograr un nivel de santidad como el que Dios deseaba ver en mí para que me pudiera usar. Yo constantemente en mis sueños, el enemigo, Satanás, me acosaba con recuerdos de fracasos del pasado. Y cuando estaba despierta, me bombardeaba con el sentimiento de que ya no había esperanza para mí, con depresiones, con miedos de cometer errores. El chiste es que el enemigo me atacaba como podía para tratar de alejarme de mi caminar con Dios. Apenas la semana pasada, cuando escuché unas palabras proféticas que compartía el hermano Felipe a través de la radio, hablaba de las personas deprimidas, que aún se miran como fracasadas a sí mismas, pero que el Señor los puede usar poderosamente en los tiempos que están por venir. Cuando yo escuché esas palabras,
Mi espíritu brincó dentro de mí porque sentí como que Dios me estaba diciendo, te están hablando a ti, tú eres una de esas personas. Pero la verdad yo estaba tan deprimida que fue algo momentáneo y al rato se me olvidó. Nosotras nos hemos seguido reuniendo para orar y uno de esos días sentí que Dios me dirigía a donde María y orar por ella. Como ella era sorda, yo con cuidado tenía que explicarle de frente, mirándole a los ojos y preguntarle si podía orar por ella. Ella leía mis labios y alegremente accedió a que orara por ella. Así comencé a orar, pero poniendo cuidadosa atención a lo que el Espíritu de Dios me dirigiera. Comencé por ordenarle al espíritu de miedo e incredulidad que se fueran de ella. Y aunque aparentemente nada estaba pasando, yo miré una visión de una gran muralla de piedras enormes que estaban a su alrededor que se había partido a la mitad. Yo seguía haciendo declaraciones simples que el Espíritu Santo me mostraba. Luego el Señor me dirigía a guardar silencio y simplemente poner mi mano sobre su frente. Y conforme yo esperaba, sentí como un calor suave salía de mi mano y ella comenzó a temblar levemente bajo la presencia de Dios. Esperé unos momentos y pensé, bueno, pues creo que eso fue todo. Pero de repente me acordé que hacía un tiempo cuando el Señor me mostraba que Él iba a sanar a María, Él la iba a sanar de esa sordera. Y en un paso de fe yo creí en esa visión que Dios me había dado en el pasado. Así es que puse mis manos sobre los oídos y dije, Padre, con la autoridad que tú me das en el nombre de Jesús, en este momento yo declaro que estos oídos se abren. Pues de inmediato miré que María comenzó a temblar su cabeza violentamente porque había un espíritu que se estaba manifestando. La causa de su sordera era un espíritu que había entrado a ella desde niña. Y cuando las demás se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, fueron rápido a orar con nosotros. Entre todos le ordenamos a ese espíritu que saliera en el nombre de Jesús, pero el espíritu no se iba. De pronto el Señor me mostró una imagen de un evento traumático que le había ocurrido a María en su niñez. Y así que yo identifiqué al espíritu que le había cerrado los oídos. Y con toda seguridad le hablé al demonio y por su nombre le ordené que saliera de ella en el nombre de Jesús. Cuando declaré las palabras que el Espíritu Santo me estaba dando, sentí que el espíritu maligno perdió toda su fuerza y algo invisible salía de sus oídos. Luego le pregunté a María cómo se sentía. Ella todavía estaba con su cabeza agachada hacia el piso. Ella escuchó lo que le dije y sin leer mis labios pudo contestar, me siento bien. Así, en un instante el Señor la libró del espíritu que le estaba causando la sordera. Un espíritu demoníaco le estaba causando que no pudiera escuchar. No era un problema físico de sus oídos. Dios recién había hecho un increíble milagro que ningún otro tratamiento médico habría logrado. Fue algo maravilloso. Y esto ocurrió justo como lo relata la Biblia en el libro de Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37, cuando Jesús sanó al hombre sordomudo y lo libró del espíritu maligno. Yo digo, aleluya al Señor. Sí, Señor. Sí, Señor, vamos a meditar tu glorioso resplandor de majestad y tus maravillas, obras y milagros. And I hope these words encourage you in your faith walk. Mi esperanza es que estas palabras le llenen de ánimo y que puedan cobrar fe en su caminar con Dios. If we are honest, we all feel spiritually beaten up and inadequate at times. Y es que si somos honestos, la mayoría de nosotros nos podemos llegar a sentir abatidos espiritualmente y que no somos merecedores de Dios. And yet, our Lord God is faithful to do amazing things when we humbly walk forward in faith. Sin embargo, nuestro Dios es fiel y hace obras maravillosas cuando en humildad caminamos en fe, Like this testimony shares. como este testimonio que nos compartieron. Sembradores, once again, let your heart be encouraged for playing such an important role in allowing people to meditate on the wonderful works of our glorious God. Sembradores, una vez más les pido que permitan que sus corazones cobren ánimo por ser parte de tan importante y hacer posible que más personas puedan escuchar y meditar en las maravillosas obras de nuestro glorioso Padre. You know, the message this week began when I received a prayer request from last week. El mensaje de esta semana comenzó cuando recibí una petición de una amistad para orar por ellos. A friend living in Oregon had purchased a house and 10 acres in another state. Y es que unas amistades en el estado de Oregon recién habían comprado una propiedad de 10 acres y una casa en otro estado. However, they shared that when they went to visit this house,
they felt spiritually uncomfortable. Sin embargo, ellos me compartían que cuando por fin fueron a ver la propiedad que habían comprado, sintieron una incomodidad espiritual. And walking the property, they found some large bones that unsettled their spirit. Porque ya caminando en la propiedad descubrieron segmentos de huesos largos, lo cual les afectó mucho espiritualmente. And they asked me to seek the Lord with them about this situation. Y ellos me pedían si podía buscar de Dios junto con ellos al respecto. So we prayed together, and I felt like the Lord gave us his guidance. Y así que ya orando juntos con ellos, sentí que el Señor nos dio de su dirección. He reminded me of an unusual Bible passage from the Old Testament book of 2 Kings, which I share. Ocurrió que el Señor me recordó de un pasaje bíblico bastante inusual del Antiguo Testamento en la Segunda de Reyes. This passage tells what happened when a dead man who was being buried came in contact with the dead bones of a famous prophet. El pasaje que yo le compartí a mis amistades en oración relata de cómo un hombre ya fallecido cobra vida al entrar en contacto con los huesos secos de un famoso profeta. After we finished praying, they said, Seguimos orando y terminamos de orar y de inmediato me dijeron, wow, esa es una señal maravillosa. Ya veo que Dios sí está dirigiendo lo que estamos haciendo. Y eso lo sé porque apenas ayer yo justamente estaba leyendo ese pasaje tan extraño en la Biblia, en donde un hombre ya muerto cobra vida al tocar los huesos de Eliseo. In 2 Kings 13, 20 and 21, we read that the famous prophet of God, Elisha, died and was buried. Y es que en Segunda de Reyes 13, del 20 al 21, leemos de este famoso profeta de Dios que había fallecido y lo enterraron. Elisha was used by God to do miracle after miracle, Y Dios usó a este profeta para hacer grandes milagros uno tras de otro. even raising people from the dead. Él aún llegó a levantar a personas de entre los muertos. And the scripture goes on to say, Y la escritura continúa aún diciendo, cada año bandas de guerrilleros moabitas invadían el país. verse 21 shares that a group of Israelites were burying a man, but suddenly they saw a bunch of these raiders. Bueno, pues resulta que en el versículo 21 la Biblia nos relata de cómo un grupo de israelitas estaban por sepultar a un hombre fallecido, pero que de pronto miraron a un grupo de guerrilleros. You know, Elisha was the prophet of Israel who lived about 800 years before Jesus. Eliseo había sido un profeta de Israel que vivió aproximadamente 800 años de Cristo. Elisha had been dead for a year or so, Ya había estado fallecido por un año más o menos. and some poor guy had also died Y desafortunadamente por esos tiempos había alguien más que había fallecido. and was about to be buried in a tomb when the Moabite raiders came over the hill. Y estaban a punto de enterrarlo en una tumba cuando llegaron los guerrilleros de Moab por el mismo cerro donde estaban. The men conducting this funeral were too frightened to continue a proper burial, so they just threw his body onto the bones of Elisha. Bueno, pues resulta que el grupo de personas conduciendo el funeral entraron en pánico y en vez de hacer el sepulcro apropiado, simplemente terminaron arrojando el cuerpo fallecido a una cueva donde cayó justamente sobre los huesos de Eliseo. And when they did, he came back to life. Y cuando lo arrojaron y lo tocó, pues resulta que regresó a la vida. Can you imagine everyone's utter shock? ¿Se puede imaginar la grave impresión que dejó todo esto en las personas? Back then, people were buried in caves that had a shelf cut out of the rock. Y es que para que entienda un poco, en aquellos entonces a las personas se les enterraba en cuevas que tenían como cajones entre las rocas. The dead person would lie on the shelf until he turned into bones. Los fallecidos se colocaban en uno de estos tipos de cajones hasta que se convertían en huesos. Then they would take the bones and place them in a small box, and then reuse the tomb. Y bueno, ya con el tiempo regresaban por los huesos y volvían a usar la tumba para alguien más. And I believe God is having us consider this strange passage to show us that he can still, that if he could still use Elisha, even when he was at his weakest, Bueno, pues yo creo que Dios nos está poniendo a meditar en estos pasajes bíblicos algo extraños para mostrarnos algo importante, que Él puede usar a personas como Eliseo aún en un punto de su vida tan decaído. today God wants to use you to understand that he can still use you. Hay algo que Dios quiere que usted entienda, que Él le puede usar a usted que está escuchando. Even when you think, or we think, we are no use to God because of our weaknesses. Aun si usted piensa, cuando todos pensamos que somos inservibles para Dios debido a nuestras debilidades. The supernatural power that raised the man to life
belonged to God, not to Elisha. Porque pensemos por un momento cómo ese poder sobrenatural que resucitó a aquel hombre fallecido venía de parte de Dios, no de Eliseo. Today we may not think God can use us, but He's telling us. Y así también quizá nosotros lleguemos a pensar que Dios no nos puede usar, pero Dios nos está diciendo, si puedo usar a alguien que ya está fallecido con sus huesos secos, también puedo usarte a ti, sin importar cuán mala creas que sean tus circunstancias. Actually, God can use us more when we are humble Y de hecho Dios nos puede usar más cuando somos humildes. and realize that we are nothing without Him. Y cuando nos damos cuenta que no somos nada sin Él. As this story shows us, Como nos muestra la historia, God loves to turn around a bad day. a Dios le gusta mucho tomar esos malos días y hacerlos buenos. It couldn't have been any worse for this dead man in our story. Porque ese hombre fallecido no podía haber estado en una peor situación. And God is always up to something good. Y Dios siempre está obrando para algo bueno. And we never know how He might take an awful situation and turn it into something unbelievable. Y nosotros nunca vamos a saber cómo Él puede tomar una mala situación y tornarla en algo muy bueno. On Wednesday, February 8th, a normal chapel service began at Asbury University, which is a small Christian college in the state of Kentucky. Y pues justamente hablando de eso, veamos como el miércoles 8 de febrero, por ejemplo, lo que comenzó como un simple servicio de costumbre en la capilla de la Universidad de Asbury, que es una universidad en Kentucky, The speaker said it wasn't a particularly powerful sermon. el predicador relata, no era un sermón particularmente poderoso. He had to rush to finish it on time. De hecho, cuenta que se tuvo que apresurar a terminarlo para hacerlo a tiempo. And at the end, he encouraged the 1,500 listening students to give their sins to the Lord, and then he left. Y al final invitó a los 1500 estudiantes presentes que le entregaran sus pecados a Dios y se fue. The chapel service was supposed to begin at 10 a.m. and end 50 minutes later. Este servicio en la capilla de la universidad comenzó a las 10 de la mañana y se suponía que terminaría 50 minutos después. But some of the students lingered, quietly worshiping God. Pero algunos de los estudiantes se quedaron entre la capilla, en silencio siguieron adorando a Dios. And other students said that they felt like they needed to return to the chapel, so they did. Y otros estudiantes dicen que se fueron de la capilla, pero que sintieron la necesidad de regresar. They said they could sense a sweetness in the room. Ellos regresaron y decían que podían percibir como una dulzura en ese lugar. Well, this chapel meeting didn't stop. Bueno, pues resulta que esa reunión de la capilla no terminó allí, It went nonstop for an entire week, sino que siguió sin parar un servicio por toda una semana, day and night. día y noche, And it has continued into the next week y se ha seguido hasta otra semana and the next, y la siguiente semana, as more and more students from other colleges started coming. porque más y más estudiantes de otras universidades también empezaron a reunirse allí. Other people from other states and countries have made the trip to experience the presence of God being released in this small college. Han llegado personas de otros estados y aún de otros países para viajar y experimentar la presencia de Dios derramándose sobre ese colegio. And people share there is a recognition that God is enough. Las personas están compartiendo que están reconociendo que Dios es suficiente. In humility, they have been repenting of their sins. En humildad llegan y se arrepienten de sus pecados. This move of God isn't being led by high-powered, well-known speakers or singers or powerful Christian leaders or ministries. Ese mover de Dios que está ocurriendo en esa universidad no va dirigido por alguna persona poderosa, ni predicadores famosos, o cantantes conocidos, ni grandes líderes del cristianismo de algún ministerio. The instruments for worship are simple and mostly acoustic. Los instrumentos de adoración que están usando son simples y casi todos son acústicos. There isn't a big screen or flashing lights or smoke machines or an agenda. No se trata de un gran servicio con una pantalla gigante, ni luces brillantes y con humo, ni tampoco ni siquiera tienen una agenda. These young students are allowing themselves to be led by the Holy Spirit. Sino que estos estudiantes jóvenes están permitiendo que el Espíritu Santo los dirija. In humility, they play worship music and pray together and share testimonies of what God is doing in their lives. Con toda humildad, ellos están tocando música de adoración y orando juntos y comparten testimonios de lo que Dios está haciendo en sus vidas. The young student body president said to a prominent cable news host,
Un joven que es el presidente de los estudiantes dijo ante las cámaras de un gran canal de televisión: nuestra generación ya se está dando cuenta de que Jesucristo está en esta capilla. A nosotros nos sorprende tanto como a todos los demás, porque todos llegamos allí a encontrarnos con Jesús. And someone else said, Otra persona dijo esto: el Espíritu Santo está encendiendo la vela de la generación Z, o sea, refiriéndose a las personas nacidas entre los 90 y los 2010. Y ahora hay gente, decía, de toda la nación que también están llevando sus velas al fuego encendido de Dios para experimentar la bondad y gracia del Señor. there are so many testimonies from college students about release from anxiety, depression, and suicidal thoughts, and freedom from addiction and the healing of relationships. Hay muchos testimonios de estudiantes de la universidad que han sido libertados de ansiedad, depresión, pensamientos suicidas y de adicciones y aún ansiedad y de sus relaciones entre otras personas. They are saying, Dicen cosas como: nunca antes había experimentado algo como esto, nunca había sentido a Jesús de esta manera, they aren't seeking anything but Jesus. porque no van buscando nada más que al Señor Jesucristo. Nothing else matters. Nada más les importa. And dear one, this is how God works. Y mis amados, es así justamente como Dios obra. He doesn't need our theological degrees or religious expertise and experience. Porque Dios no está buscando en nosotros que tengamos un diplomado en teología, ni de que seamos expertos religiosos y grandes experimentados. He loves to use the simple to confound the wisdom of our world. A Dios le gusta usar lo simple para confundir a los sabios de nuestro mundo. As we shared, he can use dead bones to raise someone back to life. Porque así como les compartía, Dios puede aún usar huesos secos para levantar a alguien de regreso a la vida. And if he can use dead bones, Y si puede usar esos huesos secos, he wants to use you, and he wants to use you to he wants you to understand that he's more than able to use you to release his glory. así es que pensemos que si Dios puede usar esos huesos secos, mucho más Él quiere usarle a usted y quiere que usted entienda que Él es capaz para usarnos de una manera gloriosa y poderosa. But how many times have we heard words like these in our head? Pero ¿cuántas veces será que hemos escuchado palabras negativas como estas que les voy a decir? Ni te emociones. Dios no te puede usar a ti. Mírate, siempre te andas cayendo. No eres lo suficientemente santo. Seamos honestos, no oras casi nada, casi no lees tu Biblia. Y cuando vas a la iglesia, tu corazón está muy distraído y ni siquiera está presente en el servicio. Dios nunca usaría una persona como tú. As I was writing down these thoughts, I was listening to a Christian song with words that say, Bueno, pues para contrarrestar lo que acabamos de escuchar, yo le quiero compartir que mientras escribía estos pensamientos estaba escuchando una canción cristiana que su letra dice más o menos: hola, mi nombre es culpabilidad. De seguro ya nos conocemos. Todos los días de tu vida, yo soy ese susurro en tu mente que no te deja olvidar. Hola, mi nombre es derrota. Ya sé que me reconoces, porque ahí estoy cuando piensas que puedes ganar. Yo te voy a arrastrar una y otra vez hasta que pierdas toda esperanza. Estas son las voces, estas son las mentiras, que me he creído antes del enemigo, pero ya no más. Ahora digo, hola, mi nombre es el Hijo del único Rey de Reyes. Yo soy salvo y Dios me cambió. Dios me libertó. Ahora canto sublime amor. Ahora mi nombre es Hijo del Gran Yo Soy. today, when you feel regret and defeat, remember you are a child of the one true King. Así es que a usted que escucha en este momento, le quiero invitar este día a que si algún momento siente culpabilidad y miedo, recuerde que usted es hijo, es hija del Rey de Reyes, hijo del Gran Yo Soy. And your Father, the one true King, loves you. Y recuerde que su Padre, el Rey de Reyes, le ama. And he can use you even though you have failed. Y recuerde que Dios le puede usar aun si usted ha cometido alguna falla. God is in the business of using the simple to release his glory throughout the earth. Siempre tengamos en cuenta que a Dios le gusta usar lo simple de este mundo para derramar de su gloria sobre toda la tierra. And dear one, that's you and me. Y mis amados, esos somos usted y yo. Simple people who are the children of the one true
King, Personas simples que son los hijos e hijas del Rey de Reyes. who can use even dead bones to bring someone back to life. Hijos del Dios que aún puede usar una persona ya hecha huesos secos para darle vida a otros. Or use us to heal a deaf woman. O nos puede usar para sanar a una persona sorda. Hallelujah. Yes, Lord. A lo que decimos, aleluya, sí, Señor. On the glorious splendor of your majesty and on your wonderful works we will meditate. Así es que vamos a obedecer conforme dice la palabra de Dios, en la gloria del resplandor de tu majestad y tus maravillosas obras, en eso meditaremos. You know, on Sunday I had the opportunity also to go to un toque de sanidad, ¿Sabe? Este domingo que pasó tuve la oportunidad de estar en el evento de un toque de sanidad to be with Pastor Roy de la Garza and also with Fito Delgado. junto a los pastores Roy de la Garza y Fito Delgado. And on the way there, I saw thousands and thousands of almond trees Y en camino al lugar yo miré miles y miles de árboles de almendra. that were full of white flowers. Todos se veían hermosos con flores blancas. And the Lord said, "These trees represent my people." Y el Señor ahí me reveló, así es como yo veo a mis hijos. Do you see how beautiful? ¿Puedes ver qué tan hermosos los veo? And do you see how much potential they have? ¿Y puedes ver todo ese potencial que se ve en ellos? But he said, these flowers will fall to the ground Pero el Señor me dijo algo muy importante. Todas estas flores se van a caer al suelo, unless they're pollinated by my spirit. a menos de que sean polinizadas por mi espíritu. And the same is true for my people. Y lo mismo es cierto para todo el pueblo de Dios. And the winds of revival are flowing. Porque los vientos de avivamiento están soplando. And our task is to get our hearts ready. Y la tarea que tenemos nosotros es de preparar nuestros And corazones. what is he saying to us today? ¿Y qué es lo que nos está diciendo el Señor en este momento? He's saying, believe me. El Señor nos está diciendo, cree en mí. Don't believe the liar. Deja de creer las mentiras. Believe in a good future that I Tienes have que for you. comenzar a actuar y creer en lo que está en un futuro que yo tengo para ti. Open your hearts Abre tu corazón and receive my Holy Spirit. y recibe a mi Espíritu Santo. Be pollinated by my Spirit Permite que el Espíritu Santo te polinice, so that the winds of revival can flow through you. para que así los vientos de reavivamiento fluyan en ti And your spirit, touched by the Holy Spirit, y que así tu espíritu, al ser tocado por el Espíritu Santo, can go out and pollinate others. pueda ir y polinizar a alguien más. It's all about our Lord. Porque todo se trata y se encuentra en el Señor. At the event, he was so close En ese evento que fui, Él se sentía tan cerca. and so powerful Él estaba ahí tan and so poderosamente, full of love. tan lleno de amor. He is so amazing. Es un Dios maravilloso. Father, we thank you Señor, te damos gracias that you are the King porque tú eres el Rey, and you have chosen us to be in your family. que nos has elegido para ser parte de tu familia. Help us to believe the truth. Ayúdanos a actuar y creer en la verdad. You know, Jesus said, those that are of the truth will hear my voice. Jesús nos dijo que los que acepten la verdad van a escuchar su voz. Lord, let us hear your voice today. Señor, permítenos escuchar tu We voz. thank you for who you are. Te damos gracias por quien tú Lord, eres. revive us, Señor, reavívanos. we pray. Oramos In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen.